¿Qué tal, compañeros? Bueno, retornamos a las video reacciones y qué mejor que con Jeff Nippard, ¿no? ¿Cómo hacer crecer los hombros o cómo se inflaron los hombros o 7 consejos para los hombros? Algo así. Bueno, vamos a echarle un ojito. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres físicos? Son los hombros, ¿verdad? Esta persona tiene los deltoides poco desarrollados, esta persona tiene los deltoides bien desarrollados y esta persona tiene deltoides tridimensionales. En este video voy a mostraros 7 consejos para entrenar los hombros y conseguir deltoides tridimensionales. Empezaremos con algunos consejos un poco más comunes y, a medida que avancemos, se irán volviendo cada vez más desconocidos. Yo diría que la mayoría de vosotros ya habéis probado el primer consejo, pero apuesto a que menos del 1% conoce el séptimo. Por supuesto, estas cosas que voy a mostraros no son tan importantes como entrenar duro y ser constante, pero son técnicas que yo utilizo en mi propio entrenamiento y la mayoría de ellas tienen al menos algo de respaldo científico, que iré destacando a medida que avance. Bueno, yo creo que ahí ya se limpió las manos, ya con el simple hecho de decir, bueno, lo más importante es ir al gimnasio, ir al fallo, ya, o sea, eso es lo más importante. A partir de aquí, pues, puedes hacer lo que tú quieras, pues te voy a dar 7 consejos. Vale, o sea, partimos de que lo más importante es entrenar e ir al fallo, ¿no? Ya los otros consejos son secundarios. Para que nadie salga de aquí pensando que ya se aplican uno de estos consejos. No, pues ya mejor dicho, van a tener los hombros aquí de Ronnie Coleman. No. Vale, el primer consejo es ejercitar los trapecios. Esto es bastante obvio, pero si los trapecios se apoderan de los movimientos de los hombros, los deltoides podrían estar perdiendo una tensión valiosa. Ahora bien, oirás a algunos entrenadores decir que, como la mayoría de los hombres quieren tener unos trapecios más grandes de todos modos, hacer algo de trabajo cruzado no es algo malo. Y el argumento es que, siempre que llegues al fallo, los deltoides crecerán, incluso si los trapecios ayudan. Hay algo de verdad en eso, pero creo que en algunos aprendices, los deltoides casi se vuelven silenciosos si los trapecios se apoderan de ellos. Y en mi experiencia como entrenadora, muchas aprendices quieren evitar que les crezcan los trapecios, así que esto ayudará con eso. A lo largo de los años, he descubierto una señal que es más eficaz para ayudar a las personas a involucrar los deltoides laterales que los trapecios. Aquí está. Imagina que tienes una pala larga y estás sacando arena hacia un lado. Esto te obligará a mantener los hombros bajos y a sacar el peso usando los deltoides laterales. Ese es un muy buen consejo. Miren que yo venía escéptico porque Jeff a veces se saca unos videos raros, pero ese es un muy buen consejo. Porque la mayoría de la gente comete el error de que cuando hace las elevaciones laterales, levanta el hombro, hace esto. O sea, levanta el brazo y al mismo tiempo que va levantando el brazo, va subiendo el hombro y contrayendo el trapecio. Al final, pues, ¿qué músculo se va a estimular más? El más débil. Entonces, si el más débil es el trapecio, se va a llevar todo el trabajo el trapecio y todavía te va a faltar más repeticiones para ir al hombro lateral al fallo. Pero miren que este nunca lo había visto y me parece muy interesante. Considerar como si estuvieras sacando pala hacia un lado y ya vas a tener que mantener el hombro abajo sin subirlo. Y eso va a hacer que simplemente hagas el gesto con el hombro lateral. Muy buen. Empezamos muy bien. En lugar de encogerlo hacia arriba usando los trapecios. Para estar seguro, fui al gimnasio y le pedí a gente al azar que probara 2 indicaciones diferentes. Para la primera indicación, les dije que levantaran la pesa, que usarán los músculos que necesitaran para moverla. Quiero que se concentren en levantar la pesa, así que usen los músculos que necesiten para moverla. Perfecto. Ya estoy pensando demasiado. Bien, se ve bien. Para la segunda indicación, les dije que pensaran en mantener los hombros bajos y en levantar la pesa como si tuvieran una pala larga y estuvieran sacando arena hacia un lado. Dios, vaya. Hace mucho más difícil, ¿verdad? ¿Notaron alguna diferencia en cómo se sintió? Más difícil. Fue más difícil que la segunda. Sí, es interesante. Oye, sentí mucho más en la segunda. Como si pudiera sentir más tensión al subir cuando estoy en la parte inferior. Bien, porque puedes sentir que este movimiento te desgasta los trapecios desde el principio y luego sí. A medida que empiezas a completar el rango de movimiento, tienen que entrar porque tu escápula tuvo que rotar. Pero si puedes iniciar de esta manera, siento que puedes activar los deltoides laterales más rápido. Obviamente, esto no es una encuesta científica, pero... Estoy completamente de acuerdo. Se ve que es un muy buen consejo. Yo le diría, pónganlo en práctica, me parece una muy buena alternativa, sobre todo para sacar el trapecio de juego. Todas las personas a las que les mostré esto dijeron que sintieron una mayor activación de los deltoides laterales cuando se concentraron en sacar el peso en lugar de solo levantarlo. El segundo consejo es entrenar los hombros con más frecuencia. Según esta encuesta realizada a mi audiencia, la mayoría de ustedes entrenan los hombros 2 veces por semana. El 24% los entrenan solo una vez a la semana. Pero aquí está la parte loca. Solo el 11% los entrenan 3 veces por semana y solo el 4% más que eso. Esa es una frecuencia baja. Y creo que es un error si estás tratando de maximizar su crecimiento. Esta es la razón. La cantidad de volumen realmente efectivo que puedes hacer para un solo músculo en un solo entrenamiento es menor de lo que la mayoría de la gente cree. Probablemente comienza a limitarse alrededor de 6, tal vez 8 series en un entrenamiento. En otras palabras, después de haber hecho de 6 a 8 series para los hombros en un solo entrenamiento, hacer más que eso probablemente no sirva de mucho o nada. Un metaanálisis reciente de este año sugiere que el límite podría ser de hasta 11 series por músculo por entrenamiento, pero una vez que superas las 6 o así, los beneficios disminuyen considerablemente de todos modos. Por ello, la mejor manera de conseguir un trabajo de hombros más eficaz no es añadir más series a los entrenamientos que ya haces, es hacerlos con más frecuencia. En lugar de concentrar el volumen en solo 1 o 2 días, distribúyelo en 3 o 4 días.
Metiendo más cantidad de frecuencia, pues vas a poder meter mayor cantidad de series. Y eso está muy bien. Lo que hay que tener mucho cuidado es con la fatiga provocada por el exceso de series. A ver, me parece un muy buen consejo, pero siempre hay que tener mucho cuidado con la fatiga generada por el exceso de series. ¿Qué pasa? Que yo ya lo he hecho, lo de hacer elevaciones laterales cada 2 días. Entreno un día, descansar uno, entrenar uno, descansar uno, entrenar uno, elevaciones laterales. ¿Y qué pasa? Que te termina volviendo nada, sobre todo la articulación. Entonces, terminas con dolores en el hombro y con un dolor crónico en el músculo, o en los tendones, o en el tejido conectivo. ¿Listo? Entonces, terminas con un exceso de fatiga en la zona. ¿Qué podría ser? Que no lo intenté, pero ahora que lo pienso tiene sentido. Podría ser meter 2 o 3 semanas así continuas, uno de entrenamiento, uno de descanso, uno de entrenamiento, uno de descanso, uno de entrenamiento, uno de descanso, y a las 3 semanas meter una descarga. Y en la descarga hacer, por ejemplo, solo 2 veces a la semana las elevaciones laterales y darle 3 días continuos, por ejemplo, de descanso, sobre todo para que el tejido conectivo vuelva a descansar, sobre todo porque la articulación y el tejido conectivo no tienen la misma velocidad de recuperación que el músculo. Entonces a veces le tiramos como si solo pensamos en el músculo y ahí están los tendones sufriendo y con un dolor crónico en una zona, pero no nos importa porque el músculo se recupera. Entonces podría ser interesante de pronto meterlo 2-3 semanas, luego meter una descarga, luego volver otras 2-3 semanas, luego meter una descarga para que la articulación sobre todo y el tejido conectivo descanse. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo ya lo hice, me dio mucho dolor en el hombro y después me tocó dar 2 semanas de recuperación y nunca lo volví a intentar, pero a lo mejor si volviera y lo hiciera, pues podría ser interesante con una descarga cada 2 o 3 semanas. Al principio de mi carrera como culturista, solía hacer 3 series de elevaciones laterales con mancuernas después de cada entrenamiento, 5 días a la semana. Creo que eso marcaba la diferencia. Pero ¿qué pasa con la recuperación? Bueno, esto es anecdótico, pero según mi experiencia como entrenador, los hombros se recuperan bastante rápido, casi nunca duelen. ¿Recuerdas la última vez que te dolieron los hombros? Sí, la verdad es que los hombros se recuperan muy ligero. Según mi experiencia como entrenador, pueden tolerar una buena paliza. La fuerza de mis hombros se recupera muy rápido, incluso después de entrenamientos muy duros. Por lo tanto, incluso si los haces con fuerza con 3 a 6 series en un día, deberías sentirte listo para volver a hacerlos en 24 a 48 horas, especialmente si te centras en ejercicios de aislamiento como elevaciones laterales y aperturas posteriores del deltoides. Y si quieres hacer una pausa y hacer una captura de pantalla, así es como configuré un plan de hombros de mayor frecuencia, que toma prestado de mi nuevo programa Minmax. Vale, el tercer consejo es conseguir un... Bueno, ya está vendiendo otro programa, ¿no? Jeff cada video saca un programa nuevo. Un press de hombros brutalmente fuerte. Para mí, ese es este press de hombros en máquina, pero puede ser cualquier press vertical que puedas sobrecargar. Máquina, mancuerna o barra. Cárgalo con un peso que puedas hacer durante 5 o 6 repeticiones y añade un poco de peso cada semana. Sigue así durante un año entero. Y si después de un año no has ganado una masa considerable en los hombros, vuelve a este video, lleva la pierna hacia atrás y cámbiala por un no me gusta. Te lo has ganado. La razón por la que esto funciona es sencilla. A medida que levantas progresivamente más y más peso en el press de hombros, aumentas la tensión mecánica que experimentan tus deltoides. La tensión mecánica es el principal impulsor de la hipertrofia. No es que la fuerza provoque directamente un mayor tamaño, pero están relacionadas. Si tus deltoides se fortalecen con el mismo ejercicio, con las mismas repeticiones y la misma forma, es muy probable que hayas añadido nuevo tejido contráctil para poder... Bueno, lo mismo que hemos dicho siempre, ¿no? O sea, una sobrecarga progresiva en el ejercicio compuesto más grande de los hombros, que es un press militar. Producir esa fuerza adicional. Ahora bien, a menudo oirás que no necesitas un press vertical porque solo trabaja los deltoides frontales. Y los deltoides frontales ya reciben todo el trabajo que necesitan en los press horizontales. Y sí, los deltoides frontales reciben mucho trabajo en los press horizontales, pero los deltoides laterales son mucho más activos en los press verticales de lo que la gente cree. De hecho, lo probé yo mismo con EMG y vi más activación de los deltoides laterales que de los frontales en este press de hombros con máquina. Bueno, eso es en una máquina y es en esa máquina. Y recordemos que Jeff Nippard compró las mejores máquinas, biomecánicamente, ¿listo? Es decir, la máquina que hay en tu gimnasio no sabemos si tiene la misma biomecánica como para que se te active lo suficiente el hombro lateral. Ahora, podría ser interesante introducir un press militar. Eso sí podría ser interesante. Un exceso de levantamiento en un patrón de movimiento tan importante como es un empuje vertical puede llevar más músculo a todas las zonas del hombro que no sea solo el hombro frontal. Pero también hay que considerar que Jeff Nippard se fue a buscar las mejores máquinas biomecánicas que encontró y Jeff Nippard es rico, ¿no? Y se podía montar un gimnasio de lo que fuera. En tu gimnasio no sabemos si la máquina está biomecánicamente de la misma manera que está la de Jeff Nippard. De hecho, hay máquinas de press militar que son horribles, muy malas.
Entonces también dependerá mucho de la máquina. Como veremos cuando lleguemos al consejo 6, dado que solo puedes añadir peso a las elevaciones laterales durante un tiempo, tener un press de hombros centrado en la fuerza te garantiza que seguirás progresando. Vale, el consejo número 4 es bajar la cintura. Y es gracioso porque de todos los consejos de esta lista, este es el que creo que la mayoría de la gente se saltará, pero también es el que tendrá el mayor impacto en el aspecto tridimensional de tus hombros con diferencia. Aquí estoy con un 20% de grasa corporal, y aquí estoy con un 9% de grasa corporal después de usar mi aplicación Macrofactor de Smart Nutrition para... Bueno, bajen de peso. Definición. Mis hombros son definitivamente más anchos y redondos con un 9% porque mi cintura es más pequeña y... Ah, por supuesto, si bajas el porcentaje de grasa te vas a ver mucho más fuerte, mucho más fuerte. hay menos grasa Y corporal vas a parecer que pesas mucho más. alrededor del músculo deltoides. Las definiciones son más profundas, hay más separación entre las cabezas, y eso crea la ilusión de un aspecto más tridimensional. Sinceramente, podías ignorar todos los demás consejos de este video y simplemente adelgazar mientras entrenas duro tus hombros, y Tal se verán cual. mucho más tridimensionales. Así que, si necesitas un poco de ayuda con tu nutrición, puedes probar Macrofactor durante 2 semanas gratis. Dudes musculares. Es muy rápido para que todos estén en sintonía. Un músculo se acorta durante la mitad contraída del rango de movimiento y un músculo se alarga durante la parte estirada del rango de movimiento. Esto se debe a que el músculo se alarga al estirarlo y se acorta al contraerlo. Por lo tanto, el deltoides se acorta de aquí a aquí y se alarga de aquí a aquí. Pero aquí está la cuestión. En el caso de los deltoides frontales, cuando la mayoría de la gente hace press de hombros, va de aquí a aquí y vuelve aquí. Es un rango de movimiento bastante corto. En cuanto a los deltoides laterales, la mayoría de la gente hace elevaciones laterales de aquí a aquí y vuelve aquí. Hay algo de longitud aquí en la parte inferior, pero la tensión máxima no se alcanza hasta que los deltoides son bastante cortos. Y en el caso de los deltoides posteriores, podría ser lo peor de todo. En lugar de ir de aquí a aquí y volver aquí, la mayoría de la gente simplemente va de aquí a aquí y vuelve aquí. Eso pone mucho énfasis en la longitud corta, pero el entrenamiento de longitud más larga parece tener realmente beneficios. Estos 3 estudios mostraron entre un 130 y un 190% más de crecimiento al entrenar con una longitud muscular más larga para los cuádriceps, bíceps. Bueno, yo aquí sí, yo creo que Jeff necesita echarle un ojito más profundo a esto. ¿Por qué? Porque sí, se ha encontrado que trabajar músculos en máximo estiramiento genera más crecimiento. Sobre todo los que le está diciendo, la pantorrilla, el bíceps, el tríceps también se puede ver muy beneficiado, los quads pueden verse muy beneficiados, de pronto los isquios pueden verse muy beneficiados, pero hay evidencia última que ha demostrado que de pronto el hombro posterior no se ve tan beneficiado del máximo estiramiento. Entonces, según parece, hay músculos que se ven más beneficiados de un entrenamiento con máximo estiramiento y músculos que no tanto. Entonces, yo sé que él siempre ha sido muy partidario de, estás en la máquina de hombro posterior, entonces estira y hazte un solo lado para que tengas una máxima contracción. Tiene sentido si todos los músculos trabajaran igual con un máximo estiramiento. Hoy que sabemos que puede que los hombros posteriores no necesariamente trabajen más. Entonces, el hecho de que 2, 3, 4 estudios se hayan hecho en músculos particulares no significa que se replique igual para todos los músculos. A menos de que vaya a poner aquí un estudio que lo revisaré pues trabajando sobre el hombro posterior, pero parece que está haciéndolo con un símil de otros grupos musculares. Y gemelos, respectivamente. Para los deltoides, solo hay un estudio de 8 semanas que analizó diferentes longitudes musculares y comparó la elevación lateral con mancuernas con la elevación lateral con cable. Mancuernas laterales generan más tensión en deltoides cortos. Cuando delta es grande, las derivaciones a cable ofrecen mayor tensión, y basándose en investigaciones anteriores, los autores plantearon la hipótesis de que los cables darían lugar a un mayor crecimiento, ya que ofrecían una tensión más alargada, pero en realidad no hubo ninguna diferencia. Tanto los cables como las mancuernas hicieron crecer los hombros más o menos igual. Por eso creo que, tal y como está la investigación, deberías incluir ejercicios de longitud corta y larga. Eso es lo que ya hemos dicho y lo que ya les he dicho en varios videos del otro canal. No hay evidencia, bueno, hay evidencia de que haciéndolo en polea y con mancuernas el crecimiento es exactamente el mismo. Es decir, no importa si lo haces con mancuerna o en polea, el crecimiento es exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir ese estudio? Lo mismo que les acabo de decir. Es decir, hay músculos que posiblemente no se ven más beneficiados de un máximo estiramiento. En este caso, el hombro lateral parece ser que va por ese camino. No el hecho de cruzar el brazo para tener un máximo estiramiento en el hombro lateral significa que hay más crecimiento aunque haya un rango de movimiento mayor y haya un perfil de resistencia mayor en la polea. En la mancuerna, en teoría hay un perfil de resistencia menor, hay menos trabajo en la parte inferior, pero igual hay el mismo crecimiento en la parte superior. Entonces, parece ser, y esto confirma lo que les acabo de decir, que hay músculos que no trabajan tanto o no trabajan tan bien en la fase de estiramiento y cualquier estímulo con un rango de movimiento medianamente completo ya los estimula lo suficiente. La mayoría exagera el entrenamiento de deltoides cortos, así que equilibrémoslo. Aquí la solución. En tus Pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jeff. A ver, si están los dos ejercicios, haz los dos, ¿no?
puedes tirar por los dos, haz los dos. De hombros, ve más profundo. No te detengas una vez que tus brazos lleguen a estar paralelos. Baja los brazos lo más bajo que puedas cómodamente. En las elevaciones laterales, usa un cable y estíralo a lo ancho del cuerpo en lugar de detenerte a un lado. Por lo tanto, deslízalo a lo ancho del cuerpo así y el rango de movimiento aquí en lugar de detenerte a un lado. De hecho, en ese estudio de 8 semanas sí que se detuvieron a un lado, lo que creo que podría ser parte de la razón por la que no encontraron ninguna diferencia con las mancuernas. Una de las posibles ventajas de usar cables es que puedes aumentar el rango de movimiento de aducción y deslizar el cable a lo ancho del cuerpo mientras... Puede ser, pero puede ser también que con el nuevo estudio que hay sobre los hombros posteriores, puede que no se vea tan beneficiado el máximo estiramiento, ¿no? Mantienes la tensión. No puedes hacer eso con mancuernas de pie. O puedes probar las elevaciones en y con cable cruzado. Me encantan y ofrecen casi el mismo rango de movimiento que vas a conseguir para los deltoides laterales, desde completamente extendidos hasta completamente acortados. Si no tienes cables, túmbate en un banco inclinado a 20 grados y haz elevaciones en y con cable cruzado con una mancuerna. Para los deltoides posteriores, asegúrate de cruzar los brazos sobre el cuerpo y de deslizar el peso hacia atrás hasta que notes una buena contracción en los deltoides posteriores, ya sea que lo hagas con cables, mancuernas o una máquina. Bien, el consejo número 6 es elegir el esquema de progresión adecuado para el ejercicio correcto. Todos sabemos que la sobrecarga progresiva es la clave para que un músculo siga creciendo. Debes añadir un poco más de estrés al músculo cada semana con el tiempo. Si sigues usando el mismo peso para las mismas repeticiones semana tras semana, el músculo no tiene ninguna razón para seguir creciendo. Pero hay un pequeño problema con el progreso en los ejercicios de hombros. Los movimientos de aislamiento como las elevaciones laterales son realmente difíciles de sobrecargar. Si empiezas con 15 repeticiones y solo añades 5 libras cada semana, en la octava semana habrás llegado a 50 libras de elevaciones laterales. Eso simplemente no es realista, incluso si haces trampa de verdad. Por lo tanto, debes asegurarte de que tu esquema de progresión realmente coincida con el ejercicio que estás haciendo. Para el press de hombros pesado, usa una progresión lineal simple. Añade 5 o 10 libras cada semana con un recuento fijo de repeticiones de 5 o 6. Cada 4 a 8 semanas aproximadamente, haz una semana de delo en la que bajes un poco el peso y no te esfuerces tanto. Para ejercicios de aislamiento como elevaciones laterales y aperturas posteriores para deltoides, esa progresión lineal no funcionará porque rápidamente agotarás la cantidad de peso que puedes añadir. Así que, en su lugar, usa algo llamado progresión doble. En este caso, eliges un rango de repeticiones en lugar... Incrementar repes y después peso. Es decir, el esquema de progresión que yo les he recomendado siempre. De un objetivo de repeticiones, digamos de 10 a 12 repeticiones. Empieza la primera semana con un peso que sepas que puedes hacer durante 10 repeticiones y llegar al fallo o acercarte a él. La semana siguiente, haz el mismo peso, pero esta vez durante 11 repeticiones. Luego, la semana siguiente, 12 repeticiones. Una vez que llegues al límite superior de ese rango de repeticiones, añade algo de peso y vuelve a 10 repeticiones. La semana siguiente, con el nuevo peso, añade una repetición de nuevo y así sucesivamente. Y si haces 3 series, no necesitas añadir una repetición a las 3 series. Una sola repetición por serie es suficiente para mantener la progresión, especialmente a medida que avanzas. Pero, con el tiempo, ni siquiera podrás añadir una repetición a una serie sin que tu técnica se deteriore. En ese momento, esta es la solución. Rota en un nuevo ejercicio y comienza tu progresión de nuevo. Si estabas haciendo mancuernas, cambia a cables y ejecuta una nueva progresión doble allí. Una vez que hayas llegado al máximo de lo que puedes hacer con los cables, cambia a una máquina y ejecuta una nueva progresión doble allí. Te sorprendería la gran diferencia que supone con el tiempo tener un esquema de progresión planificado que realmente sigues y sigues. Vale, hemos hablado de mantener los trapecios fuera, aumentar la frecuencia, conseguir un press de hombros brutalmente fuerte, bajar la cintura, incluir algunos músculos más largos y elegir la progresión correcta. En la base del iceberg, tenemos el séptimo consejo, que consiste en apuntar a todas las cabezas de los deltoides. Esta investigación anatómica tomó 60 cadáveres, los diseccionó y descubrió que en lugar de las comúnmente conocidas cabezas anterior, lateral y posterior, en realidad son 7 segmentos intramusculares del deltoides, cada uno con su propio tendón independiente. Lo que consideramos la cabeza posterior en realidad se ramifica en 3 tendones independientes. La cabeza media tiene solo un tendón, y la cabeza frontal también se ramifica en 3 tendones independientes. Por lo tanto, cada uno de estos 7 segmentos tiene una función ligeramente diferente. Por lo tanto, en lugar de las elevaciones frontales, laterales y traseras habituales, agregue algunos movimientos para los planos intermedios. Para sesgar las fibras de los segmentos a 2 y a 3, hago elevaciones en y con mancuernas inclinadas levantándolas hacia arriba y hacia afuera en forma de que colocarás la trayectoria de resistencia directamente en línea con las fibras intermedias. Para los segmentos P1 y P2, prueba un movimiento como el tirón del deltoides posterior con cable de 45 grados. Estira el brazo a lo ancho del cuerpo en un ángulo de unos 40. Bueno, a ver, yo creo que este es hilar muy pequeño. Es decir, a ver, ¿qué es lo más mínimo que podemos hacer lejano de la realidad posible para que nos crezca el hombro? Entonces llega Jeff Nippard y dice, bueno, trabajemos cada segmento del hombro por separado y miremos que haya una rota, cada vez vamos rotando un poquito más el movimiento del brazo para que trabajemos cada uno de los segmentos que tiene el... Esto ya es entrar en el detalle más profundo y meter 3 ejercicios para cada una de las posiciones del movimiento. Esto no es necesario. Entonces, simplemente con unos vuelos posteriores, unas elevaciones laterales y algo para el trabajo frontal, unos presses y de pronto un press militar, ya vas completo. ¿Por qué? Porque cada segmento no trabaja por separado. Es decir, no cuando haces unas elevaciones frontales o un press de banca, trabaja solo el segmento de la porción frontal más pequeña y las otras no todas trabajan en conjunto. Cuando tú haces unas elevaciones laterales es posible que no trabajes solo la de la mitad, justo la lateral. Puede que trabaje un poquito la de adelante y trabaje un poquito también la de atrás para hacer el gesto y apoyar en el movimiento.
Entonces, no es necesario hacer exactamente un ejercicio para una y la otra. No, eso ya es hilar demasiado delgado. Eso es para una persona que quiera pasarse 3 días en el gimnasio haciendo 4 ejercicios de hombro y ya quiera meter un montón de series para mirar a ver si puede mejorar el hombro. La mayoría de la gente no lo necesita, ¿vale? Bueno, sinceramente me parecen muy buenos consejos. Ya iba a hablar de su publicidad y demás. Me parecen unos buenos consejos. La verdad es que me parece que está muy bien. Yo creo que hay que hilar pequeño y con lo que les acabo de decir, pues ustedes ya tienen más herramientas para ponerlo en práctica. Saben que si quieren transformar su físico, en la caja de la descripción está el link de las asesorías. Es lo que hacemos, es un plan de entrenamiento, plan de alimentación, acompañamiento, seguimiento, corrección de los ejercicios, para que ustedes en 2 o 3 meses vean buenos resultados físicos y ojalá pues quieran permanecer en el proceso de asesorías. Y espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo que es lo más importante y nos vemos en el siguiente.